Cuenta la historia que un hombre anciano envió un mensaje por WhatsApp para 10 de sus amigos. Huya, porque lo descubrieron todo. La historia dice que aquel fin de semana 6 huyeron. La mayoría de los seres humanos tiene un pasado que les atormenta. Hay muchos de ellos que no pueden vivir ni dormir porque tienen culpa. Hay personas que no se perdonan a sí mismos. A otros les cuesta pedir perdón, mientras que a la mayoría de personas les cuesta perdonar, sin saber que el perdón es el único remedio que puede curar todas las heridas. Pedro es uno de aquellos personajes interesantes, uno de los discípulos de Jesús, el más intrépido, el más valiente. Recuerdo aquella escena cuando Jesús vino caminando sobre el mar y Pedro le dijo: si tú eres quien camina sobre el agua, ordena que yo baje. Aquel valiente y intrépido Pedro sacó su pie del barco y colocó en el agua. Se atrevió a caminar como su maestro. Por supuesto que terminó hundiéndose porque sacó los ojos de Jesús. Un día cuando Jesús habló del perdón, Pedro le dice: ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Los rabinos aconsejaban que solamente debemos perdonar 3 veces. Mas Jesús le dijo a Pedro: no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Sabes por qué Jesús dijo esto a Pedro? Porque nosotros tenemos que aprender a perdonar en la medida como Dios nos perdona a nosotros. A veces nos cuesta perdonar. 70 veces 7 es un perdón sin límites. Es el perdón que Dios ofrece al ser humano. Y si Dios nos perdonó por todo, ¿por qué a nosotros nos cuesta perdonar? A veces cargamos una culpa tan enorme como aquella piedra sobre nuestros hombros. Esa culpa, ese rencor, ese odio, ese sentimiento de venganza hace que podamos perder nuestra salud emocional, nuestra salud mental, nuestra salud espiritual y nuestra salud física. Deja de estar cargando un peso innecesario. Es hora de abrir la puerta de la prisión. Es hora de perdonar, así como Cristo nos perdonó. La Biblia presenta algunas condiciones para que nosotros podamos alcanzar el perdón divino. Una de ellas es el arrepentimiento, en segundo lugar, confesión, y en tercer lugar, tenemos que perdonar a nuestro prójimo que nos ofende. Hechos capítulo 3, versículo 19, la Biblia dice: arrepentíos y convertíos para alcanzar el perdón de vuestros pecados. El arrepentimiento es tan esencial para que nuestros pecados puedan ser perdonados. David un día falló a Dios, sin embargo pidió perdón. Su confesión lo encontramos en Salmos capítulo 51. Primera de Juan capítulo 2, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Significa que después de un arrepentimiento sincero, tiene que haber una confesión sincera. Y en tercer lugar, tenemos que aprender a perdonar a nuestro prójimo. ¿Cómo podemos nosotros reclamar el perdón divino cuando nosotros no sabemos perdonar? Cuando nosotros no perdonamos a nuestro prójimo, estamos rompiendo el mismo puente por donde nosotros tenemos que pasar. Cuando hablamos del perdón tenemos que hablar de 2 dimensiones del perdón: horizontal y vertical. Perdón horizontal es cuando yo ofendo a mi prójimo. Entonces voy, le pido perdón y él me perdona, porque el perdón es el único remedio que sana todas las heridas en las relaciones. Perdón vertical es cuando yo ofendo a Dios. Yo no tengo necesidad de buscar perdón en un ser humano. Yo no tengo que ir a un confesatorio y decir a otro ser humano que me perdone, porque Dios es el único que puede perdonarme. Ese es el perdón vertical. La Biblia dice que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando hablamos del perdón, estamos tocando uno de los temas más difíciles de la vida. Tú puedes pensar: usted no sabe
cuánto daño me hicieron. Y es verdad, yo no conozco tu historia. Sin embargo, conozco a un hombre que le escupieron, le insultaron, le azotaron, le traicionaron y le clavaron. Él es Jesús. Y a pesar de todas las injusticias hechas contra Él, cuando Él estaba allí en una cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no sé cuántas heridas están abiertas en tu corazón, pero a menos que tú no practiques el perdón, esas heridas continuarán abiertas. Y el rencor es un veneno que te está destruyendo todos los días a ti. Es momento de liberarse del pasado. Es momento de salir de la prisión. Es momento de ofrecer el perdón así como Cristo nos perdona. Y si tú no tienes capacidad para perdonar o te cuesta tanto perdonar a alguien, te doy solamente un consejo. Pide a Dios en oración que coloque en tu corazón el perdón. Y en segundo lugar, ora por esa persona que te ofendió y verás que el perdón será una realidad. Mas hoy quiero orar por ti para que Dios pueda perdonar tus pecados. Y si tú has ofendido a alguien, anda en busca de perdón. Si alguien te ofendió, es hora de que también le perdones. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra me enseñas a perdonar así como tú nos perdonas a nosotros. Queremos que puedas curar todas las heridas que muchas personas ya abrieron en nuestra vida. Enséñanos a perdonar así como tú nos perdonas. Enséñanos, Señor, a salir de aquella prisión del pasado, donde muchas personas ya se quedaron allí en rencor, en amargura, que está destruyendo su vida. A partir de hoy, ayúdanos a perdonar y a dar el perdón, así como tú nos das a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.